Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchísimas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con más noticias sobre el presupuesto operacional del condado para el año fiscal 2016. El ejecutivo Ike Leger ha enviado al Consejo revisión del presupuesto con recortes de casi 51 millones de dólares. Pero según el presidente del Consejo, George Leventhal, no todos sus colegas en el Consejo están de acuerdo con los recortes propuestos por Leger. Según el Ejecutivo, estos recortes son fundamentales para evitar más reducciones en los presupuestos venideros. Se espera que el Consejo evalúe la propuesta de recortes y emita una votación el 28 de julio. Y en medio de los retos financieros del presupuesto, el condado ha recibido un galardón por excelencia en transparencia financiera por parte de la Asociación Nacional de Finanzas Gubernamentales. Esto tiene que ver con la implementación hace un año del portal Open Budget, que le permite a los residentes del condado ver el presupuesto en su totalidad, y también por el website Spending Montgomery, que permite ver todos los gastos del condado de forma fácil. Estas dos herramientas sirven para que el público tenga acceso rápido a todas las finanzas del condado y por ende el galardón en transparencia financiera, el cual es el reconocimiento de más alto prestigio en lo que tiene que ver con la contabilidad del gobierno. El presidente Barack Obama elogió el programa de trabajo implementado dentro del Centro Correccional de Montgomery. Durante un discurso en una conferencia en Filadelfia, el presidente resaltó el hecho de que el programa de trabajo en la cárcel de Montgomery ayuda a la población penal a desarrollar habilidades de empleo, acceso a empleos para cuando cumplen sus sentencias. Es una forma de mejorar la calidad de vida de los presos. El año pasado, el ministro del Trabajo, Tom Pérez, visitó el centro penal en Montgomery para ver de cerca cómo funciona el programa de educación laboral de los presos. Desde entonces, el gobierno federal ha invertido 8 millones de dólares a nivel nacional para duplicar el modelo de Montgomery en otras jurisdicciones. ¿Ha visto usted camiones con venta de comida en las calles, o sea, restaurantes ambulantes? Bueno, el Consejo evalúa una legislación que permite ampliar los horarios de operaciones de estos camiones para incluir el desayuno y también comida en horas tarde de la noche. Lo interesante es que esto es una propuesta de ley redactada por 3 alumnos del 12º grado de la escuela secundaria Wheaton. Así es. Estos jovencitos trajeron el proyecto ante el Consejo y ahora se espera que se programe una audiencia pública para discutir el tema. Lo que proponen es que los camiones de comida puedan operar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. De acuerdo a la ley en estos momentos, los camiones operan desde las 9 de la mañana hasta el atardecer. Habrán cambios en el transporte que corre gratis dentro del centro de Silver Spring. La Junta Asesora de Silver Spring abordó esta semana la posibilidad de cambiar la ruta del autobús Van Gogh. Van Gogh es un servicio gratis que opera dentro del corazón de Silver Spring y ayuda en el transporte de pasajeros que desean moverse dentro de un parámetro del centro. El bus pasa cada 12 minutos y hace el mismo recorrido. Lo que se discute ahora es la posibilidad de extender la ruta para el otoño. Van Gogh está disponible los 7 días de la semana. Esta semana, el fiscal general de Montgomery, John McCarthy, anunció que finalmente se ha encausado al presunto asesino en un caso que ocurrió hace 40 años. En el 1975, las hermanas Lyon desaparecieron de un centro comercial de Wheaton. Bueno, Lloyd Lee Welch, de 58 años, ha sido encausado con 2 cargos de asesinato en primer grado en el condado de Bedford, en Virginia. El presunto asesino ya está encarcelado por cargos de abuso sexual a una menor en el estado de Delaware. La investigación revela que Lloyd posiblemente las secuestró, violó
y luego las quemó en una fogata en la casa de un pariente que vivía en Virginia. Por ende, la investigación y acusación en ese estado. Sheila Lyon tenía 12 años cuando fue secuestrada y su hermana Catherine tenía 10 años de edad. Ambas habían salido a comprar decoraciones de Pascua Florida y su desaparición lanzó terror en la zona en cuanto a dejar a los niños jugar y caminar en el vecindario. Las autoridades esperan poder enjuiciar a Lloyd pese a que han pasado 40 años del crimen y es muy difícil recolectar evidencia y los cuerpos de las niñas nunca aparecieron. Durante el anuncio del encauzamiento, ambos padres de las niñas desaparecidas estuvieron presentes al lado de las autoridades. La policía del condado continúa resaltando la importancia de prestar atención a la hora de poner combustible en su auto. Resulta que hay una pandilla de malhechores que se está dedicando a robarle mientras usted echa gasolina. Cuando usted está distraído, le abren la puerta del auto y se roban lo que puedan. Si usted está apartado del auto, hasta se llevan el vehículo. La policía recomienda que quite las llaves del motor de arranque del carro y que ponga el seguro cuando se encuentre en cualquier gasolinera. También se insta a que cualquier persona con información sobre esta pandilla que llame a la sección de robo de autos al 240-773-6370. Las escuelas públicas del condado, en colaboración con Learn Shop Inc., llevó a cabo su campaña anual de recolección de útiles escolares. MCPS TV nos trae más información sobre este evento. Este es el evento más importante del verano para nuestras escuelas públicas. La campaña de recolección de útiles escolares, ahora en su 16ª edición, es un evento de las escuelas públicas del condado de Montgomery que se organiza cada verano para recaudar y distribuir útiles escolares nuevos y usados, pero en buen estado, a las familias más necesitadas del condado. Los útiles provienen de estudiantes y personal de MCPS que juntan estos útiles al final del año escolar mientras limpian casilleros, escritorios y armarios. Creo que ese es el 5º año que venimos aquí y nosotros coleccionamos todos esos útiles escolares para los papás que algunos por cosas de la economía o cualquier cosa no pueden comprar todas esas cosas. Entonces nosotros las traemos al centro donde yo trabajo y las repartimos entre los papás. En una conferencia de prensa inaugural, miembros del Consejo de Educación del Condado y de la comunidad expresaron su apoyo a este programa. Bueno, este evento es muy importante y siempre vengo cada año. Y esto de reusar las cosas nuevas y usadas un poco es importante porque los estudiantes tienen una parte de esto, porque es un poco de servicio que pueden hacer para toda la gente en el condado. Es una manera de ayudar a la comunidad. 65 líderes estudiantiles voluntarios recibieron horas de servicio de aprendizaje mientras trabajaban organizando y clasificando más de 13,000 libras de útiles, que incluyeron desde carpetas, lápices, marcadores hasta cuadernos. Todas las cajas vienen de muchas diferentes escuelas y son cosas que niños que ya no quieren, ya no necesitan y puede estar reciclada y otras personas que sí lo necesitan lo pueden usar para su próximo año. Hay muchísima gente que necesita estas cosas, pero también hay mucha gente que no las necesita, por eso las recicla aquí. Yo estoy aprendiendo que es muy importante ayudar a los demás. También es bueno para ti, te sientes muy bien cuando ayudas a los demás. Darle responsabilidad a los muchachos y ver de que todo el esfuerzo que ellos están haciendo está ayudando a otras organizaciones o a otras comunidades. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitadas a 2 empleadas del Departamento de Salud que trabajan con el programa de evaluación y asistencia para niños con retrasos en su desarrollo. Este es un programa que le ayuda a los padres a identificar señales de desarrollo dilatado. En cuanto a los servicios que se le van a ofrecer al chico, depende cómo se ha identificado. Si este niño está necesitando una terapia de habla o servicios, se identifica, digamos, la necesidad para el desarrollo del habla del niño, bueno, los servicios que se le van a dar estarían ligados a esto, ¿no es cierto? El servicio gratis está disponible para niños pequeños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Para más información, llamar al 240-777-4646
4809. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Y el curso escolar ya ha culminado, pero aún así los maestros de las escuelas públicas de Montgomery continúan capacitándose. Tomás Silvani nos trae el informe. Bienvenidos a la conferencia de alfabetización del verano. Los equipos de liderazgo de las escuelas secundarias de MCPS se reunieron en Paint Branch High School para la 4ª edición de la Conferencia de Alfabetización y Liderazgo, con el objetivo de mejorar la alfabetización en todas las áreas, así como el liderazgo eficaz para poder obtener mejores resultados para todos los estudiantes. Quiero compartir las prioridades estratégicas para este año. Bueno, esta conferencia trae a los grupos de liderazgo de escuelas secundarias para que aprendamos del trabajo que estamos haciendo en las escuelas y mejorar nuestra pedagogía. Durante esta conferencia de 2 días, los participantes pudieron elegir entre más de 50 talleres ofrecidos por líderes de escuelas y maestros, de 18 escuelas intermedias y 3 escuelas secundarias, así como por especialistas de la oficina central. Estas sesiones ayudarán a los maestros a planear e implementar prácticas de alfabetización que ayuden a los estudiantes a alcanzar una mayor comprensión del material. La conferencia más que nada nos da recursos, tanto como a los administradores y a los maestros, para que todas las escuelas se beneficien de las mismas estrategias que estamos aprendiendo y cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestros estudiantes continúen con el éxito en todas las escuelas. Estamos ofreciendo una sesión, conversaciones académicas y instrucción de vocabulario para todos los estudiantes, porque tenemos muchos niños que no tienen esa habilidad de comunicar académicamente en una manera profesional. Después de cada taller, los equipos de las escuelas se reunieron para compartir su aprendizaje y discutir las metas de enseñanza para el próximo año escolar. Esta es una excelente oportunidad de reunirnos con nuestro departamento, con nuestro equipo del colegio, aprender nuevas iniciativas, tener estos 2 días de trabajar junto con otros profesores de otras escuelas y realmente prepararnos para un año excelente que viene. Y bueno, aquí otra experiencia agricultural. Ya se perfila el recorrido por las fincas de Montgomery. Cada año, varias granjas abren puertas para recibir a aquellas personas interesadas en comprar frutas y vegetales frescos. Varias granjas estarán abiertas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el 25 y el 26 de julio. Para más información sobre las fincas participantes, visitar este sitio web. Hoy sellamos el programa con un poco de fútbol. Un jugador del equipo de soccer DC United compartió sus secretos de la cancha con un grupo de jovencitos latinos que son parte del programa de Rockville Latino Youth Development. Este programa promueve la actividad física y también la prevención del uso de drogas y alcohol entre los jóvenes. El delantero Connor Doyle del DC United llegó con donaciones de equipos y pelotas para todos los participantes. Y así compartieron una tarde de mucho fútbol. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Me dieron el trabajo. Sí. El trabajo es suyo. Hoy tengo un trabajo. Buena suerte, mamá. Dona a Goodwill ayuda a brindar capacitación laboral en tu comunidad.